Originalmente este video se estaba por titular La mejor época de gaming, pero claro, cuando terminé de escribir este guión y lo releí un par de veces, llegué a la conclusión de que en realidad no existe cosa tal como mejor época. Todos los tiempos son distintos y cada uno tiene cosas que supimos amar, así también como otras que preferimos que directamente no vuelvan. Y la verdad es que los tiempos cambian, vos ponete a pensar, nuestra forma de conseguir juegos cambió, la manera en la que jugamos con amigos cambió, e incluso los géneros que solíamos jugar antes a lo mejor ya ni siquiera nos llaman la atención. Con lo cual ahora sí me planteo la pregunta que da título a este video. ¿Realmente existió una mejor época de gaming? Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que un periodo muy bueno fue desde mediados o casi finales de los 90 hasta prácticamente los últimos años de la década de los 2000. Esto abarca más o menos un poquito más de 10 años en total. Y ojo, acá quiero ser lo más imparcial posible, porque si bien esta es la época donde más pude disfrutar de los juegos en general, todos los que estamos viendo hoy en día también es súper copado, e incluso hay algunos gamers de antaño viendo esto y probablemente me digan, nosotros en los 80 hacíamos tal cosa, o capaz que en los 70, ¿por qué no? Sin embargo, luego de analizarlo largo y tendido, sostengo lo que dije y sé que este video puede llegar a ser un pelín distinto a lo que suelo tenerlos acostumbrados. Por un lado, porque estamos celebrando 30.000 suscriptores, que eso no es poca cosa, y por otro lado, porque, bueno, ya te vas a dar cuenta por qué. Arranquemos. Primero que nada, vamos a hablar un poco de todo aquello que quedó en el camino. Ya sabes, cosas que fueron parte esencial de esa generación de juegos y que al día de hoy solemos extrañar. Lo que más se me viene a la mente son los monitores o teles de tubo, aquellos que probablemente hoy en día solo te los encontrás en algún barcito colgados de la pared, posiblemente pasando algún partido de fútbol, pero que en pleno 2024 ya son cosas del pasado. Y sinceramente no los extraño para nada, y antes que me maten, déjenme explicar. Primero que nada, los monitores actuales permiten muchas resoluciones distintas, así también como varias relaciones de aspecto e incluso tasas de refresco. Sin nombrar que son mucho más fáciles de transportar y hasta de poner en un escritorio, mirá lo que te digo. Esto claramente por el simple hecho de que son mucho más delgados y livianos, permitiéndonos tener dos o más monitores sin ningún tipo de problema, sumado al hecho de que suelen tener varias entradas como ser DisplayPort, HDMI, VGA, DVI, entre muchísimas otras. Esto es importantísimo porque la mayoría de las consolas de la séptima generación tenían como mínimo una salida HDMI. Y un dato no menor, en el mercado de segunda mano hay unos cuantos monitores a buen precio y por más que estén rotos, si tenés suerte son realmente fáciles de arreglar. Cualquier técnico hoy en día puede revivirlos. Dicho esto, las teles de tubo me parecen excelentes para el uso que fueron concebidas en primer lugar. Mostrar una imagen interlazada y hacer de cuenta que existía el anti-aliasing o, dicho en criollo, alguna especie de suavizado. Ponete a hacer memoria, era imposible ver lo pixelado que estaban los juegos o incluso que corrieran resoluciones tan bajas como 240i. Por eso sostengo que para este uso eran espectaculares. Lo cierto es que cuando queremos correr un juego de estos en un monitor moderno, la diferencia es notoria y muchas veces ciertos programas de emulación tienen que compensar agregando varias configuraciones visuales para conseguir un resultado decente. El otro problema con las teles de tubo es que luego de unos cuantos años empezaban a tener problemas y, a ver, esto es lo más normal del mundo. A veces cuando hablamos de los 2000 parece que están a la vuelta de la esquina, pero ya pasaron más de 20 años. Con lo cual muchas de estas teles fueron reemplazadas por los primeros plasmas de aquella época e inevitablemente terminaron en la basura. Esto provocó que en años recientes y con un número cada vez más grande de retro gamers empezaran a buscar televisores de tubo en buen estado y por supuesto a buen precio, algo que cada vez se hace más y más difícil. Ni hablar si aspiramos a tener el santo grial de las teles de tubo como puede ser un Trinitron de Sony. La realidad es que estos son monitores pensados para un uso profesional, pero ya que estamos podemos agarrar y usarlos para correr jueguitos. El tema está en que, bueno, mejor no te digo cuánto salen. Me fui exclusivamente a buscar esto, me acabo de partir la rodilla. Esto que ven acá es un monitor Trinitron de Sony. Son estúpidamente caros afuera y acá y realmente son, podríamos decir, la epítome para poder agarrar y correr juegos retro. Si llegan a tener la suerte de conseguir uno de estos a buen precio, o mejor todavía cirugiarlo como es mi caso, les recomiendo ampliamente que vayan y le den un service en Cerreteros. Ellos no solamente te van a asesorar al respecto, sino que también pueden arreglar y hasta modificar esa tele viejita para que puedas exprimirla como limón para 14 milanesas. Siguiendo con la historia, con el paso del tiempo llegaron los LCD y posteriormente los monitores LED, los cuales ofrecieron una flexibilidad enorme al lado de los anteriores. De hecho, ahora que recuerdo, hubo un periodo donde se vendían algunos televisores de plasma, los cuales supuestamente eran mucho mejor para ver películas y demás por el rango dinámico que tenían, pero su paso por este plano fue fugaz. Volviendo a estos monitores más actuales, una ventaja que tenían eran los tipos de entrada, principalmente la HDMI. Esto viene un poco de la mano con lo que te comenté más arriba. Recordemos que ya para finales de la década del 2000, tanto la Play 3 como la Xbox 360 fueron encontrando de a poquito un lugar en la casa de todos los gamers. Y no me olvidé de la Wii, pero recordá que esta no tenía salida HDMI. Si bien hoy en día podemos hacer algunos truquitos para conseguir esto, no era moneda corriente por aquellos días. Aparte, tengamos en cuenta que los precios de los monitores habían bajado
aumentado considerablemente, ya que los costos de logística eran más baratos y las piezas para fabricarlos también. Con lo cual, esto es una de cal y una de arena. Los monitores de tubo son excelentes para juegos retro, mientras que los nuevos son indispensables para títulos actuales. Pasando a otro apartado y algo que muchas veces los gamers un poquito más viejos solemos extrañar, quiero que hablemos del formato físico. Esto es algo que particularmente yo no suelo extrañar en absoluto, principalmente porque no siento apego a cosas materiales como puede ser, por ejemplo, una colección de juegos. Y esto es medio contradictorio porque literalmente te lo está diciendo una persona que tiene una colección de juegos, pero vamos por partes. A ver, yo no tengo una habitación dedicada específicamente a coleccionar juegos, ponerlos en display, sumarle consolas, muñequitos, objetos coleccionables y demás. Lo cual no quita que me encanta, porque yo sé que detrás de todo eso existen miles de historias y por sobre todo horas y horas de dedicación y esfuerzo para poder materializar ese sueño. Sin embargo, convengamos que los CDs particularmente como medio de almacenamiento tienen un problemón y es que son bastante sensibles a la humedad. Y sinceramente no sé desde dónde estés viendo este video porque a lo mejor en México o en España esto no es tan preocupante, pero por lo menos acá en Argentina y puntualmente en ciertas partes de Buenos Aires hay una cantidad estúpida de humedad todo el año. Esto sumado al hecho de que la mayoría de juegos que solíamos comprar no eran originales, ya voy a volver sobre eso, pero lo estoy trayendo a colación porque a veces nos daban los juegos en unas bolsitas de papel que daban pena. Creo que en algún video anterior se los había mostrado, básicamente antes venían como en una bolsita de plástico que tenía papel adentro, pero yo a lo que voy es esto, estas bolsitas blancas que... Dios. A ver, por supuesto que esto estaba pensado para que lleves el disco desde la estación o el ciber si querés de donde lo habías comprado y después lo pongas en un porta CD, por ejemplo, junto con todos los demás que tenías. Pero con una mano en el corazón, a veces ese portadiscos no era el mejor del mundo, capaz el disco nunca abandonaba su casita de papel y terminaba apilado con otros que tenías dando vueltas por ahí. Y capaz que nunca tuviste ese problema porque comprabas juegos originales, pero yo te puedo asegurar que no todos nos podíamos dar ese lujo de pibe. De pedo teníamos plata para estar comprando estos juegos truchos, así que imagínate si tuviéramos que elegir entre un original y 10 truchos. Bueno, me parece que la respuesta es más que clara, ¿no? Además, lo que les quería mostrar es que este, siendo el disco trucho, si ustedes lo ven por detrás, no tiene ningún tipo de protección. Comparen eso, por ejemplo, contra uno original de PlayStation 1, que, como podrán ver, es negro, bueno, en este caso tanto por delante como por detrás, pero esto permitía que no sean tan susceptibles a la humedad, cosa que estos discos, olvídense que lo tuviera. Para ir cerrando esto del formato físico, hay dos cosas que igual me parecen muy copadas. Primero, el hecho de que no teníamos que estar esperando ninguna actualización o directamente descargar el juego de internet. Y ni hablar que si querías jugar un juego online tuvieras que pagar un servicio independientemente de si ya tenías internet o bien que para poder iniciar un juego que habías comprado en formato físico, tu consola te pedía estar conectado siempre a internet por más que el juego no lo requiriera. Es que vos ponete a pensar lo siguiente, a comienzo de los 2000 las velocidades eran malísimas. Yo todavía me acuerdo del dial-up, pero también recuerdo cuando llegó la banda ancha y te ofrecían velocidades que iban desde 1 mega hasta 3 más o menos. Con lo cual poder meter el juego en la consola y jugar sin tener que estar esperando un solo minuto era increíble, pero no solo eso, eras el dueño indiscutible de ese contenido. Te voy a dar un ejemplo muy puntual y te digo más, no pensemos en videojuegos por ahora. Pues imagínate que tenés una película que te gusta mucho en DVD, qué sé yo, Harry Potter ponele. Bueno, conectás el aparato a la tele, metés el disco adentro, apretás el botón de encendido y listo, ya estás viendo la película. Sin embargo, cuando aparece Netflix realmente era tentador, tenías el mismo contenido, incluso con más calidad o distintos idiomas, todo desde la misma tele en caso de que esta fuera Smart. Ahora bien, hay un pequeño detallito, resulta que a esta empresa le fue tan bien que terminó inspirando a otras para que copien su modelo de negocios, y acá empezaron a salir varios servicios de streaming. Pero claro, el problema es que la propiedad intelectual de esa película pertenece a Warner, y como ellos habían sacado su propia plataforma de streaming, se la retiraron a Netflix y se la llevaron para la suya. Esto puede parecer algo menor, pero imagínate que si cada plataforma retiraba de Netflix su producto estrella, te estaban obligando a elegir entre una o la otra, o bien pagar por ambos servicios. Entonces ahí es donde terminamos dándole la razón a la gente que opta por el formato físico. Este ejemplo, extrapolado a los juegos, todavía no sucedió por suerte, pero sí es verdad que en varios títulos que estaban disponibles de manera virtual solamente, fueron removidos de diversos catálogos, volviendo imposible volver a jugarlos. Y antes de cerrar este punto, igual quiero destacar algo que siempre me pareció copado de los juegos originales, pero puntualmente de aquellos que venían en alguna colección o simplemente en lo que se conocía como Big Box, que vendría siendo esto de acá básicamente. A ver, podías comprar el Half-Life en una cajita de CDs como esta de acá, o también podías bajarlo directamente de Steam, pero la caja grande es la caja grande, viejo. Igual me da gracia porque a veces era simple y llanamente eso, una caja. Adentro tenías esto, capaz que un manual si se quiere,
y poco más, eso era todo lo que tenía la caja. Pero conforme el tiempo fue pasando, empezamos a ver las llamadas ediciones de coleccionista. Algunas eran relativamente simples, a lo mejor cambiaban la portada del juego y ya está, o ponele que te incluían algunos stickers, como por ejemplo estos que venían en el juego original. Sin embargo, mirá lo que era la edición de coleccionista de Halo Reach, una auténtica locura, o por qué no el joystick que podíamos conseguir en el Resident Evil 4 para la GameCube. Esto es algo que hasta el día de hoy me sigue dejando con la boca abierta. Dicho sea de paso, si por alguna razón te interesa comprar alguna de estas ediciones pero no las encontrás a buen precio o directamente no existen en Argentina, no te las voy a vender yo, pero podés probar con la gente de ProImport. Ellos son los que me salvan las papas cada vez que necesito algo que no existe en Argentina o bien me lo quieren vender 10 veces más caro de lo que vale afuera por alguna razón. Y más allá de que conseguí algunas cositas retro, también me puede importar un par de accesorios para la cámara con la que estoy grabando esto ahora mismo. La verdad es que el límite es tu imaginación o supongo que tu billetera. Sea el caso que sea, te dejo sus redes en la descripción. Volviendo a las ediciones de coleccionista, hoy en día siguen existiendo, pero no sé hasta qué punto generan lo mismo que antes. Ojo, no me malinterpreten, hay algunas que están espectaculares. Lo que pasa es que como antes solamente podíamos informarnos a través de algún foro con una foto de muy baja calidad o bien una revista que hablara sobre eso, la mística que lo envolvía era completamente distinta. Por ejemplo, en este juego que te estaba mostrando, siendo este el Resident Evil 3 de la versión japonesa, nos encontramos un catálogo con, por ejemplo, encendedores Zippo, hay algunas figuras de colección y de este lado aparece el arma que usaba el protagonista, pero no lo quiero mostrar porque capaz que en una de esas, no sé, a YouTube le pinta desmonetizar el video. Pero bueno, se entiende la idea. Y te recuerdo, esto es un juego del año 99. Por eso te decía que hoy en día es distinto. Literalmente sale una edición de coleccionista y en menos de una semana entro a YouTube y alguien ya le hizo una review. En fin, los tiempos cambian y no digo que todo lo de antes era mejor y lo de ahora es una cagada. Yo mismo les dije en este punto que no siento tanto apego por cosas materiales en general. Lo que sí es innegable es que antes existía todo este halo de mística que rodeaba a tu juego favorito. Esto que voy a decir ahora es casi exclusivamente sobre la PlayStation 1 y la 2, pero lo hago por el simple hecho de que fueron dos consolas que se vendieron extremadamente bien y sobre todo eran sencillas de chipear. Dicho esto, también existieron cartuchos piratas para otras consolas como la Nintendo 64, pero no eran tan comunes. Es más, consolas como la GameCube que usaban mini CDs o bien la Dreamcast también podían correr juegos piratas, pero por lo menos no calaron tan hondo en el público argentino como sí lo hizo Sony con la PlayStation. Ahora sí, volviendo a estas últimas, chipear la consola era extremadamente sencillo. Necesitábamos un soldador, un cable finito, estaño y obviamente el chip, que por si nunca lo viste es este que está acá y no solamente te permitía correr juegos que no fuesen originales, sino que además podías jugar títulos de otras regiones. Es decir, si existía algún juego que era exclusivo para una región que era NTSC-J o PAL, por ejemplo, lo podías correr sin problemas, permitiéndonos de esta forma explorar títulos que de otra manera hubiera sido imposible. Y los efectos secundarios que esto generaba eran diversos, pero lejos de lo que estás pensando. Por ejemplo, era bastante común juntarnos en la casa de ese amigo que tenía ese juego que todos queríamos. Esto principalmente para ver qué onda, porque a lo mejor no era lo que estábamos esperando y ahorrábamos esa guita para poder comprar otra cosa, o bien era el mejor juego que nos habíamos cruzado y teníamos que salir corriendo a comprarlo. Pero bueno, a mí particularmente esto era algo que de por sí me encantaba y me parece que de a poquito se fue perdiendo. Si vamos al caso, hoy podemos ver un gameplay en YouTube del creador de contenido que más nos guste y si nos pinta compramos el juego. Pero yo siento que había algo mágico en poder juntarnos y jugar lo que nos pinte, desde un PES o FIFA hasta un Age of Empires, la lista la podés armar a tu gusto. En esencia estaba muy copado esto de tener la consola chipeada, ya que podíamos acceder a un catálogo enorme de juegos que de otra forma nos hubiera sido imposible. Y no digo que la piratería esté bien, simplemente estoy contando las cosas como fueron. Sucede algo muy interesante con los juegos de esta época y no tengo mejor forma de resumirla que esta. Los desarrolladores básicamente hacían lo que se les cantaba la chota. Es que si te lo pones a pensar, había juegos tan diversos en la misma época que te volaba la cabeza. Desde un Resident Evil 4, pasando por un Sly Cooper, hasta un Tony Hawk Pro Skater. Y esto solo por nombrarte algunos juegos de la Play 2. Si vamos al caso, en PC ni te cuento la cantidad de títulos que había. Y para mí esto puede llegar a deberse a que los desarrolladores no solían seguir modas como es hoy en día. Y esto en parte porque tampoco había franquicias muy consolidadas. Me explico, hace unos años atrás el género survival estaba muy en auge. Esto puede deberse a que, en parte, veíamos un montón de series y películas de zombies, y esto hizo que mods como el DayZ para el Arma 2 Operation Arrowhead se hicieran tan populares que, al fin de cuentas, terminaron siendo un juego independiente, pero por sobre todo generaron muchísima competencia. Yo no sé si te acordás del H1Z1, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? Después pasamos a los Battle Royale, como puede ser el PlayerUnknown Battlegrounds, Fortnite o Warzone. Es más, ponete a pensar, el Counter-Strike tuvo su propia versión de esto. Pero lo que voy es que las modas hicieron imposible que aquellos juegos que no tuvieran nada que ver con, bueno, justamente las modas del momento, quedaran completamente invisibilizados. Sin embargo, durante el periodo que te dije al principio del video, había tanta,
pero tanta variedad de juegos que era imposible aburrirse. Capaz un lunes te jugabas un Gran Turismo, el martes un Budokai Tenkaichi, el miércoles un PES, el jueves algún Silent Hill, el viernes el Guitar Hero y así podías pasar los días, o capaz te tirabas todo eso en una sola tarde, andás a ver. Pero más allá de eso, había cosas que me copaban un montón, como la utilización de ciertas canciones que claramente no puedo poner de fondo por el tema del copyright, pero que formaban parte inseparable de varios juegos. Trayendo el Tony Hawk Pro Skater de vuelta a colación, me acuerdo que tenía una banda sonora espectacular, incluso había canciones de Rage Against the Machine, que para la época era toda una revolución. Y ni hablar de Guitar Hero, el cual tuvo una cantidad impresionante de canciones. Es más, me acuerdo puntualmente en la tercera entrega que apenas abrías el juego y estabas escuchando Pearl Jam de fondo, era una cosa hermosa. Pero volviendo puntualmente al juego per se, durante estos años se fue gestando la génesis de lo que eventualmente culminaría en franquicias muy exitosas, desde Call of Duty hasta Halo, pasando por todas las que se te ocurran en el medio. De a poquito comenzamos a ver cómo los desarrolladores se preocupaban cada vez más por contar buenas historias, por innovar con mecánicas o por sobresalir con sus gráficos. Y también me acuerdo que fue el tiempo donde empezó el temita este de las exclusivas para cada consola, algo que quizás no me parece objetivamente bueno, pero que sin embargo le dio vida a God of War, Halo o Gears of War, por ejemplo. Como si todo esto fuera poco, los catálogos de juegos ofrecidos para cada una de estas consolas eran un océano complicado de navegar. Vos ponete a pensar que tan solo para la Play 2 hubo más de 4000 juegos, al punto que nos daba miedo poder perdernos alguno que estuviera muy copado. Dicho sea de paso, tengo un video que trata sobre alguna de estas joyitas ocultas. Si te copa, pegate una vuelta, te lo dejo por ahí arriba. En fin amigos, como fuimos viendo a lo largo de este video, creo que motivos no faltan para afirmar que este periodo en la historia fue uno de los mejores para el gaming, al menos desde mi punto de vista, claro está. Vos podés decirme que te gusta 1000 veces más la generación de la Play 5 y quizás me des argumentos como que naciste en 2015 y tus primeros recuerdos fue con esta generación, y ¿sabes qué? Me parece perfecto. Y esto también puede pasar con alguien que nació en los 80 y se crió con una Nintendo abajo de brazo, es que son recuerdos realmente complicados de borrar y hasta el día de hoy seguimos viéndolos en el retrovisor con muchísimo cariño. Para ir cerrando, posta les quiero agradecer un montón por haberse suscrito a este canal y sobre todo por el amor que recibo en los videos. Yo sé que esto suena muy agradecimiento genérico de youtuber, pero bueno, se los digo realmente de lo más profundo de mi corazón. Nunca me imaginé que un canal creado a las 2 de la mañana porque estaba aburrido y tenía una cámara pudiera llegar a esto. Y hay miles de cosas que me encantaría hacer, principalmente, qué sé yo, subir un video por semana, quizás algún que otro stream suelto por ahí, incluso subir video en vertical, pero la realidad es que no me dedico a esto y básicamente lo estoy haciendo 100% como un hobby. Y la verdad, no tengo mucho tiempo. En fin amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Yo por mi parte me despido y como siempre nos estaremos viendo en un próximo video.